Hola, en este espacio vamos a continuar con algunas propiedades de potenciación. En particular, vamos a trabajar la noción de notación científica. Esta notación se emplea mucho en las calculadoras, por eso el nombre de calculadora científica, porque en ocasiones necesita uno trabajar con cantidades demasiado grandes o demasiado pequeñas que es imposible de pronto digitarlas directamente en una calculadora, o también para hacer operaciones sería bastante engorroso. Entonces la notación científica es muy práctica cuando se trata de expresiones o de números, cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Vamos a mirar, antes de iniciar con la notación científica, me gustaría hacer un repaso de lo que hicimos en el video anterior referente a las propiedades de potenciación. Entonces vamos a considerar un ejercicio para recordar lo que hicimos. Vamos a simplificar, operar y simplificar 3 menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 7x factor de x más 2. Entonces, aquí el ejercicio lo voy a hacer para repasar las propiedades de potenciación y para repasar además la reducción de expresiones algebraicas. Es decir, estoy resumiendo prácticamente dos temas con este ejercicio. Entonces, este cuadrado en particular, yo quiero que veamos este x menos 1 al cuadrado, lo podemos escribir. Recuerden que el cuadrado significa que debemos multiplicar dos veces la misma base. Sería x menos 1 por x menos 1. Entonces, recordemos lo que significa un cuadrado. No puedo hacer distribución de la potencia porque aquí no hay una multiplicación. Si hubiera una multiplicación, puedo decir que es x cuadrado por 1 al cuadrado. Cuando es una resta, una adición, una resta o una suma, no puedo hacer eso. Entonces, el cuadrado significa multiplicar dos veces la misma base. ¿Cómo quedaría? Entonces, recordemos la propiedad distributiva. Como es multiplicación respecto a una adición, entonces el primer término, x por x, nos quedaría x al cuadrado porque estoy multiplicando la misma base dos veces, x por x, x al cuadrado. X por menos 1 nos da menos x, menos por x, ahora este menos 1 con este y este menos 1 con este. Menos 1 por x nos da también menos x y menos 1 por menos 1 nos da más 1. Ese pedacito, este que estoy viendo acá, que lo saqué con lupa, ese cuadrado, porque cuando uno tiene expresiones resuelve primero esas potencias, quedaría x al cuadrado, pero menos x y menos x son semejantes, y menos x más menos x nos da menos 2x más 1. Entonces vamos a insertar este pedacito aquí, entonces sería igual a 3 menos 2, y ese cuadrado nos dio x al cuadrado menos 2x más 1. Este 7x multiplica a x y multiplica al 2. Propiedad distributiva. 7 por x nos queda, 7x por x nos queda 7x al cuadrado, porque estoy multiplicando x por x dos veces la misma base, luego quedaría al cuadrado. Y 7x por 2 multiplico números entre sí y quedaría 7 por 2, 14x. Finalmente, entonces hacemos nuestra distribución de términos. Vamos a mirar qué términos hay para poder hacer la simplificación. Aquí tengo un término, todo esto es otro término, este es otro término y este es otro término. Eso lo puedo haber identificado también desde el comienzo. Este es un término, todo esto es otro término, para poder reducir esa expresión. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedaría igual a 3 menos este 2, afecta propiedad distributiva a todos los términos del paréntesis, menos 2x al cuadrado, menos 2 por menos 2x nos queda más 4x, y menos 2 por 1 nos queda menos 2. Por fuera estaría más 7x al cuadrado más 14x. Finalmente, los términos semejantes los voy a indicar. Números entre sí, 3 y menos 2 son semejantes.
Menos 2x al cuadrado es semejante con 7x al cuadrado. Recordemos que solamente podemos adicionar términos semejantes. Y 4x es semejante con 14x. Entonces vamos a hacer esas operaciones de una vez. Nos quedaría así, números entre sí. 3 menos 2 me queda 1. Menos 2x al cuadrado más 7x al cuadrado, recordemos que operamos los coeficientes numéricos, nos queda más 5x al cuadrado. Y 4x más 14x nos da 18x. Generalmente, cuando uno entrega una respuesta, la entrega ordenadamente, es decir, de potencia mayor a menor. Entonces, pero si la deja así, está bien. La vamos a ordenar para que sea más bonito. 5x cuadrado más 18x más 1. Bueno, entonces esa sería una simplificación de expresiones, además incluyendo una potencia. Vamos entonces a mirar el concepto de notación científica. En notación científica, entonces decimos que, como les dije, se trata de reducir expresiones, la notación, simbolizarla de una manera más corta. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tengo este número tan grande, para hacer operaciones con un número tan grande, lo puedo expresar de la siguiente manera. Entonces, condiciones de la notación científica. Primero vamos a emplear potencias de 10. Las potencias de 10 son las que tienen base 10. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y así sucesivamente las de exponente natural. Pero también están otras, las voy a colocar acá, bueno, coloquémosla aquí, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a emplear potencias de 10 con exponente positivo y con exponente negativo. Entonces el jueguito consiste en emplear potencias de 10 o positivas o negativas. Cuando tenemos una cantidad muy grande, vamos a emplear aquí estas potencias, que me indica que los ceros están a la derecha, o sea, aquí la cantidad es mucho mayor, aquí son cantidades muy pequeñitas, tener 10 a la menos 3 es una cantidad más pequeña que 10 a la menos 2. Entonces, esto lo puedo expresar como 10, vamos a contar el número de ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a la 9, una potencia de 10. ¿Qué pasa si los dígitos si hay un dígito distinto de 1? Entonces vamos a representar otro número. 2.343.000. Bueno, vamos a colocarle acá otros ceros. Pero miramos a ver cómo lo leemos. Vamos a suponer que tenemos esta cantidad. Hagamos caso omiso de este puntico que les coloqué acá. Listo. Vamos a colocar, es más, vamos a colocar otro cerito ahí para rellenar. Tenemos esta cantidad. Entonces no son millones, vamos a ahorrar también. Listo, tenemos ese número. Me dice, bueno, yo necesito hacer una operación con ese número que me dio tantos números, tantos ceros a la derecha y no sé cómo, ni siquiera cómo leerlo. Entonces para leerlo uno tendría que comenzar a separar cifras, pero ahorita nos interesa es cómo lo va a representar con una potencia para poder después hacer una operación. Entonces, en notación científica, además de emplear las potencias de 10, siempre, eso es ya convencionalmente en esa notación, vamos a separar el primer entero distinto de 0. El primer entero es este, lo vamos a separar con una comita. 2,343. Coloco los dígitos hasta donde comience la sucesión de ceros que tengo ahí. Todos estos ceros que aparecen. Entonces, ese es el número, digamos, los dígitos distintos de 0. 2,343. Y aquí va la potencia de 10. Se emplea este por en ese caso. Entonces vamos a contar el número de ceros o el número de posiciones más bien. Y lo que miro, hago ese conteo después de la coma para colocar el exponente. ¿Cómo es eso? Entonces voy a contar lo que me queda después de la coma. Entonces después de la coma queda lo siguiente.
todo esto. Queda toda esta parte. Todo esto, todo esto, todo esto. Entonces nos queda, vamos a hacer el conteo, cuántas cifras hay después de la supuesta coma que coloqué, incluyendo el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir que 2,343 por 10 a la 14, por 10 a la 14 me representa este número. Entonces, ¿qué me está indicando ese 14? Que prácticamente debo multiplicar por una potencia de 10, pero es que cuando usted tiene 2,343, multiplicar por 10 es desplazar esta comita. Desplaza la coma, si la desplazo 3 veces, ahí ya he multiplicado por 1000. Y luego le agrego los ceros que me hacen falta hasta completar 14. Miremoslo en sentido contrario. Si yo tengo 5,247 por 10 a la 7. Ese número, sin notación científica, aquí tiene las características de notación científica. El primer entero está separado, el primer entero distinto de 0 está separado con una comita y tengo una potencia de 10. Entonces, ese número, si quisiera saber ese número sin notación científica, entonces vamos a desplazar esa comita 7 veces a la derecha y estamos multiplicando por potencias de 10. ¿Qué haría? 5, 2, 4, 7, sin coma, es decir que ya tuve en cuenta 3 posiciones de estas 7. ¿Cuántas me faltan? Me faltan 4, completo 1, 2, 3 y 4. Entonces, si ustedes cuentan, después de la coma hay 7 cifras. Multiplicar por 10, si usted tiene 2,2 por 10, es simplemente correr la comita una vez, o sea que eso es igual a 22. Si yo multiplico 2,25 por 100, es correr 2 veces la coma, sería 225. Entonces las potencias de 10 me dan la facilidad que cuando multiplico, cada vez que le agrego una unidad al exponente, quiere decir que voy corriendo una vez la coma a la derecha. Eso para cantidades grandes. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué tal si tenemos una cantidad muy pequeñita? Vamos a tomar las que se miran con microscopio. 1, 2, 0,0000525. Ese numerito. Ahora nos vamos para un número muy cercano a 0. Aquí estábamos sumando números como tendiendo al infinito, muy grandototes. Y fíjense en que esos números, entre más grande sea el exponente, es porque el número es mucho mayor. Entonces uno ya puede decir, bueno, 10 a la 50 entonces es un número bien gigantesco. 10 a la 1000, pues mucho más. Bueno, entonces ya comienzan a operar con estas potencias para no tener en cuenta estas cantidades tan grandes. En estos casos, cuando el número es muy pequeñito, lo mismo. Buscamos ubicar la coma en el primer decimal distinto, el primer entero distinto de 0, primer dígito distinto de 0 que hay acá, es 5. Entonces nos quedaría 5,25 veces el número. Pero debemos contar ahora hacia atrás el número de ceritos. Entonces vamos a contar hacia atrás, hasta aquí, hasta donde está la coma. Aquí es donde supuestamente la puse. Contamos hacia atrás, hacemos el conteo hasta aquí. ¿Cuántos ceritos hay? Este es para agarrar la coma, ese no se cuenta. Contamos acá. Entonces hay, antes de este 5 hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como estamos contando a la izquierda, como se hace el conteo a la izquierda, decimos que eso va por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Entonces, fíjense bien que cuando el exponente es muy negativo, significa que el número es muy pequeñito. Entonces, aquí vamos a desplazar la coma una vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 quedó desplazada la coma ya. Entonces 5,25 por 10 a la menos 7 es un número muy pequeño. Entonces si tengo por ejemplo 0,00
3. ¿Cómo lo podemos escribir en notación científica? Entonces, en notación científica sería igual, lo voy a colocar aquí, a ver si estamos convencidos, 3 por 10 a la menos 4. Listo, entonces, esa sería la notación científica, esa es la aplicación. Cuando nosotros finalmente necesitamos hacer operaciones, pues acudimos a las propiedades de potenciación. Por ejemplo, si usted necesita operar 3,5 por 10 a la 20 y otro número, multiplicarlo por otro número bien grande, que es 2 por 10 a la 50, entonces uno no se va a poner a colocar toda esa cantidad de ceros, sino que va a aplicar las propiedades de potenciación. Agrupamos números entre sí, 3,5 por 2, números, los que no tienen potencias, 3,5 por 2, vamos a colocarlo acá, sería 7, y las dos potencias de la misma base, porque si no tienen la misma base no las puedo operar, deja la misma base y suma sus exponentes. Luego eso es igual a 7 por 10 a la 20 más 50 me da 70. Ninguno se va a poner a escribir 70 ceros a la derecha. No va a terminar nunca. Otro ejemplo para terminar. Entonces, vamos a operar 5,2 por 10 a la menos 5 sobre 2 por 10 a la 4. Listo. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de ver, como está en multiplicación, yo puedo agrupar de esta manera. Eso solamente se puede hacer cuando está en multiplicación. 5,2 sobre 2 por las potencias. ¿Cómo divido potencias? Debo mirar primero que tengan la misma base. Entonces, por 10 a la menos 5, si se acuerdan de la propiedad, se deja la misma base y se restan sus exponentes. Pero 5,2 sobre 2, ese 5,2 dividido 2, eso es igual a 2,6. Entonces la respuesta sería igual a 2,6 y la potencia, como van a tener siempre la misma base porque son potencias de 10, nos quedaría por 10 a la menos 9. O sea que nos quedó un número mucho más pequeñito. Entonces, ustedes pueden comprobar con sus calculadoras. Entonces, la notación científica es práctica para poder trabajar o para poder reducir expresiones con cantidades muy, muy grandes o con cantidades muy, muy pequeñitas, aplicando adecuadamente las propiedades de potenciación. Entonces, espero que les sirvan para que ustedes puedan hacer sus operaciones directamente ya en sus calculadoras, también lo pueden emplear, hagan la práctica, hagan los ejercicios correspondientes en la lectura. Hasta pronto.